Estimados amigos, comenzamos un nuevo sector en su sector de segmento de entrevistas en el programa Prisma Agropecuario, y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy controversial que está quejando en muchos sectores del altiplano boliviano y en muchos puntos de nuestra querida Bolivia. Estamos hablando de sostenibilidad y cambio climático, y para el mismo estaremos hablando con un invitado especial. Estamos hablando del ingeniero Emilio García. Él es docente de la Facultad de Agronomía, para quien vamos a darle una cordial bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido al programa Prisma Agropecuario. Muchas gracias por la invitación, estamos para cualquier consulta. Ingeniero, este tema de sostenibilidad y cambio climático sin duda ha quejado mucho en estos últimos tiempos al Departamento de La Paz, a otros departamentos de nuestra querida Bolivia, y pues lo hemos invitado para hablar un poco acerca de este tema. Empecemos mencionando cuál es la situación actual del área rural, de muchas comunidades en estos momentos tras este efecto del cambio climático. Definitivamente en este periodo se nota la falta de lluvia en esta región, principalmente porque es una zona también vulnerable. Con esto del efecto del cambio climático, prácticamente esto se ha exacerbado, es decir, se ha aumentado. Pero ahorita lo que se está viendo es prácticamente un efecto sobre plantas que tienen periodo largo. Nos puede empezar ahorita, digamos, las siembras, los patrones de las precipitaciones están variando. Prácticamente en todo el país se han retrasado las lluvias, los productores van a retrasar hasta noviembre e incluso diciembre el inicio de las siembras. Por lo tanto, van a tener un ciclo fenológico bastante acortado y seguramente va a afectar a las zonas donde no haya irrigación. El Ministerio de Defensa ha reportado que son más de 105 municipios que han declarado emergencia por desastre de sequías. Casi todo el altiplano boliviano, vamos a decir así, se ha declarado en estado de emergencia. En el próximo periodo agrícola vamos a tener que depender de las zonas con irrigación y tal vez incluso de productos que provengan, digamos, de otras zonas, ¿no? Entonces estamos hablando casi de un 33% de todos los municipios a nivel nacional están siendo afectados gravemente por el retraso de las lluvias. ¿De qué manera, ingeniero, se debería informar, tal vez priorizar políticas por parte del gobierno e informar al área rural para que los productores tomen las medidas preventivas en posteriores gestiones? Para empezar, el cambio climático no es una tarea, digamos, que solamente la parte gubernamental debería tomar. Ya una de las cosas que se debería informar es que es responsabilidad de todos. Por ejemplo, el buen uso del agua o el eficiente uso del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuerpos de agua a cielo abierto, por ejemplo, y se han reportado que, por ejemplo, algunas cochas que normalmente se utilizaba antes para almacenar agua son sistemas ancestrales que son a cielo abierto, pero en muchos casos ya se ha reportado que en agosto, por ejemplo, ya prácticamente ya están secos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 35% de toda el agua es utilizada efectivamente. Ahorita, por ejemplo, es un problema en la sostenibilidad del ganado. En estos momentos mucha gente está vendiendo en el altiplano su ganado precisamente porque no hay forraje, y eso pues repercute no solamente en la economía de las familias, sino que incide, digamos, en las migraciones campo-ciudad por efecto justamente de la sequía y el efecto del cambio climático. ¿Cuál es su opinión, ingeniero, respecto a que la gente tal vez debería adoptar nuevas investigaciones y generar nuevas variedades tal vez mejoradas, y que sean estas tal vez no sean susceptibles, ¿no?, ante estos eventos del cambio climático? Una de las respuestas que podemos dar como academia es incidir en la investigación. Ahora es el tiempo en el que se debe demostrar que hay especies y variedades, por ejemplo, de ciclo corto, que aguanten este agolpamiento de las precipitaciones prácticamente en diciembre, enero y febrero. Por otro lado, especies que sean, digamos, resistentes a las sequías o a la falta de agua, no solamente por parte de las especies, sino también por el uso de tecnologías, como por ejemplo el riego deficitario, que es importante en zonas de baja cantidad de disponibilidad de agua. En términos de especies, por ejemplo, todas aquellas especies que han sido prácticamente ignoradas en el pasado, nuestra famosa quinoa, nuestro amaranto, nuestro yacón. Hay una serie de especies que no solamente es en el altiplano, sino también en el valle y en el trópico, especies adaptadas a estas variaciones. El gobierno central está implementando a través de muchos ministerios lo que es las nuevas tecnologías también en relación a lo que es el riego tecnificado.
¿Cómo debería manejarse actualmente por parte también de la Facultad de Agronomía y usted como docente, dar ese consejo tal vez a los productores, implementar o no riego tecnificado? Básicamente, cuando estamos hablando de cambio climático, también estamos hablando de elevación de la temperatura. Por lo tanto, los periodos de evapotranspiración desde el suelo son mucho más altos. Uno es incidir en la orientación técnica, que lamentablemente muchos productores no toman en cuenta y no tienen, digamos, el por qué se debía regar en la tarde o en la madrugada, o de pronto por qué se debería utilizar, por ejemplo, riego por goteo en veces, digamos, de un riego por aspersión a mediodía. Ustedes saben muy bien que la mayor cantidad de radiación solar lo tenemos entre la 1 y las 3 de la tarde, y hay lamentablemente productores que están regando a esa hora con riego por aspersión. Son elementos que hay que tomar en cuenta para no perder esta eficiencia del uso del agua. ¿Cómo está el tema de recuperación de tierras degradadas e intensificación sostenible para evitar una mayor deforestación? Si hablamos de la deforestación específicamente, estamos hablando mayormente de nuestra zona amazónica, vamos a decir, ¿no? De nuestra zona de los llanos o de nuestra zona de la Chiquitanía, en donde encontramos una gran cantidad de deforestación. Entonces, ya hemos visto que hay esfuerzos, inclusive a nivel gubernamental, a nivel departamental e incluso municipal, para poder llevar a cabo campañas de deforestación. Básicamente estamos hablando de que el componente vegetal es parte de lo que es el ciclo del agua, y por lo tanto podemos decir, ¿no?, de que si hay sequía en un lugar es tal vez precisamente porque se está queriendo deforestar, ¿no?, e intensificar el uso agrícola o el cambio de uso de suelo, digamos, ¿no? Todos esos lugares donde se está queriendo hacer una deforestación o donde hay problemas de deforestación, que esté al lado de la parte académica, de la parte técnica, para poder, uno, implementar, por ejemplo, tecnologías para mantener el agua en el suelo, implementar tecnologías para, por ejemplo, mantener la capacidad de almacenamiento del suelo, contar con especies que sean, digamos, adaptadas al sitio y no foráneas, y hay una serie de elementos que deberíamos tomar en cuenta para poder reforestar. Es decir, no es nomás ir a reforestar y ¡pum! No, hay que tener en cuenta de que no solamente las especies, sino el tipo de suelo o el sitio donde se va a reforestar son específicas para cada uno, para que esto tenga éxito, ¿no ve? Y ahí evitamos pues los suelos abandonados, los suelos de barbecho, lo que llamamos, ¿no? Porque justamente eso está pasando. La deforestación ocurre porque se está queriendo ampliar la frontera agrícola y porque no hay suelos productivos. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente hacer que sea eficiente el uso del suelo, es decir, que no haya mucho barbecho, porque finalmente el barbecho existiría si el productor haría uso, por ejemplo, de los abonos orgánicos, haría uso, por ejemplo, de especies leguminosos, por ejemplo, o de abonos verdes, ¿no?, en algún momento, del espacio poroso, que es importante para la capacidad de almacenamiento de agua, etcétera, etcétera. Entonces, nos hemos olvidado de eso, nos estamos haciendo presionar por el crecimiento de la población. Nosotros también, como programa Prisma Agropecuario, hemos presenciado la implementación de tecnologías. Estamos hablando de estaciones meteorológicas, estamos hablando de aplicaciones que ha generado, como por ejemplo Prosuco. Hay un estudiante también que en la Facultad de Agronomía estaba implementando estaciones meteorológicas, y él mismo ha generado aplicaciones que miden la intensidad del viento. Ya se sabe cuándo va a llover, cuándo no, cuándo tú puedes realizar el riego y cuándo no también, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿qué implementación tecnológica y qué prácticas se debería realizar para garantizar la productividad en el sector agrícola? Definitivamente un sistema de alerta temprana es importante, y también yo recomiendo, cada vez que tengo algún contacto con alguna de las comunidades, no solamente una estación meteorológica, sino también acudir a lo que antes ellos manejaban, que son sus conocimientos ancestrales, por ejemplo, de bioindicadores, inclusive a través de lo que es el pronóstico, que es para pocos días. Y una tecnología que hasta ahorita no estamos todavía aplicando son, por ejemplo, esta cuestión de las modelaciones, ¿no? En muchos casos ya hay esfuerzos escritos en la UNSA específicamente, y yo creo que una combinación de todas estas tecnologías ayudaría mucho a que podamos prevenir de manera eficiente todo lo que es la producción a nivel nacional, especialmente en las zonas áridas, semiáridas, como es el altiplano boliviano. Ha sido un gusto conversar con usted acerca de este tema muy importante, que es sostenibilidad y cambio climático. De esta manera, queridos amigos, pues nos despedimos del ingeniero Emilio García. Él es docente de la Facultad de Agronomía, y para finalizar, una recomendación tal vez que usted podría dar a los productores, investigadores y docentes también en relación a este tema que estuvimos tocando en el programa. Muchas gracias. Solamente recordar que la producción depende básicamente de la cantidad de agua, de una cantidad de luz, del tipo de suelo, y todos esos denominados componentes del ecosistema o componentes de la madre tierra hay que empezar a cuidarlos. Y no es solamente que nosotros crezcamos como población,
sino que tenemos que pensar en el futuro qué vamos a dejar a nuestros hijos, qué de productividad van a tener todos estos elementos, si evidentemente va a haber suficientes alimentos o van a tener algunos problemas. Entonces, recomendar a la población, por favor, de que se informen, de que no se separen de la parte académica, de que no se separen de la parte técnica. Ustedes también tienen sus conocimientos, hay que combinarlos y en esa medida pues avanzaremos hacia adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. Será hasta otra oportunidad. Y con nosotros, queridos amigos, hemos culminado este sector de segmento de entrevistas. En otros capítulos estaremos tocando temas muy importantes como en este caso de sostenibilidad y cambio climático. Continuamos con el programa Prisma Agropecuario.